Buenos días, hoy presentamos la aplicación del análisis descriptivo en el dibujo y anatomía morfológica y del movimiento en el Congreso Cineco 2023. Me presento, soy la doctora Lidón Ramos, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, doctora por la Universidad Complutense en Bellas Artes y máster en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria. Soy profesora de Diseño y Bellas Artes en la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria. Y este proyecto está financiado por el Instituto de Innovación de la Universidad Francisco de Vitoria. El pasado curso 2021-2022 se produjo una prueba piloto de un ejercicio en el que se pretendía, dado cómo venían los alumnos post-COVID, hemos detectado que sí que es cierto que la falta de atención, de concentración y las necesidades han cambiado respecto a los alumnos que venían de antes del COVID. Entonces se propuso un ejercicio muy sencillo, que era que un alumno se grabase describiendo a un compañero y de manera anónima, tanto el autor como la persona a la que se describía se intercambiaban estos audios y los compañeros tenían que dibujar a estas personas en función de los audios que recibían, ¿no? Para fomentar un poco esta atención y ser consciente de la importancia de los detalles. El ejercicio fue muy divertido, la verdad que les gustó mucho a los alumnos, pero sí que detecté determinados fallos o cosas a mejorar, que es lo que se ha hecho este año ya con la implantación de este proyecto de innovación. Lo que se pretende fundamentalmente es esta mejora de la atención, es aplicable a todo, tanto a lo escrito, a los audios, a lo que visualizamos, a cualquier cosa que se les pida o cualquier ejercicio que se les pida a los alumnos, pero esto es un muy buen ejemplo para que ellos se den cuenta de esta importancia que tiene la atención. También es conseguir que los alumnos entiendan la importancia de la escucha al otro, no solo en un ejercicio, sino en todo lo que hagan para después poder transmitir bien a través del dibujo o de cualquier representación artística que quieran. Y luego tratar de entender la importancia de la construcción imaginativa mental para mejorar las habilidades del dibujo y el dibujo anatómico. La metodología que se ha seguido se puede dividir en 6 partes. La primera es la selección de obras con las que vamos a trabajar, que ahora hablaremos de ellas porque era importante que fuesen un determinado tipo de obras, la creación de un protocolo de lectura de imágenes, la grabación de los audios y podcast, el planteamiento del ejercicio de los alumnos y la realización del ejercicio. Y finalmente la puesta en común y los resultados, que no solo han sido a través de la puesta en común, sino también a través de encuestas y a través de conversaciones con los alumnos y tutorías que hemos tenido a raíz de esto. Las pruebas se llevaron a cabo en 3 grupos porque vimos que era interesante, consensuado con otros profesores, que era interesante este ejercicio no solo para los alumnos de primero de anatomía morfológica y del movimiento y los de segundo de dibujo, que son alumnos de Bellas Artes y Bellas Artes y Diseño, sino también a los alumnos de tercero que estaban en la asignatura de ilustración. ¿Por qué en ilustración? Porque si tú no eres capaz de prestar atención en un texto que vas a tener que ilustrar profesionalmente, esa ilustración no va a ser efectiva. Pero esto ocurre también con los alumnos de diseño o con los alumnos de publicidad. Si el briefing que te dan no atiendes a él como corresponde, no vas a poder hacer bien tu trabajo. Entonces, esto es un poco una llamada de atención sobre esa atención o esa necesidad de prestar atención con todos tus sentidos a lo que se te está proponiendo para poder realizar bien tu trabajo. Se seleccionó un determinado tipo de obras, ahora os voy a enseñar las que se seleccionaron, fueron 10 finalmente. Los alumnos en ningún momento sabían ni de qué artista se trataba, ni de qué obra se trataba, casi todos son de artistas reconocidos, pero no son sus obras más reconocibles, para no entrar en esta cosa que nos ocurre cuando dibujamos o que hemos visto los profesores que nos dedicamos al dibujo, a la anatomía, que hay un punto en el que cuando no sé hacer algo lo dibujo de cabeza, ¿no? No sé dibujar la mano que tengo delante porque, pues, por el escorzo, por lo que sea, no lo entiendo bien, entonces dibujo la mano como sé que es, sin plantearme si realmente la inclinación del dedo o la disposición de la mano es la que tengo frente a mí, ¿no? Entonces lo que hice fue seleccionar una serie de retratos que funcionaban como criterio de unificación, o sea, todos eran retratos frontales,
que todos estaban con un fondo más o menos sencillo, porque no era lo importante. Se ha elegido el retrato porque además el retrato es algo que más fácil de describir, puede ser más objetivo a la hora de ser descrito que un paisaje o que una obra abstracta, que en este punto creo que no tendría sentido. Y además todos están de cintura para arriba, ¿vale? Y más o menos frontales, que esto ahora entraremos en el protocolo. O sea, esto me permitía también generar un protocolo tanto para las personas que eran grabadas para hacer los audios como para los alumnos que iban a hacer el ejercicio. Una especie de guía en la que no se olvidaran de determinados detalles, aunque esto veremos que es una cosa a mejorar. Luego también las posibilidades de la imagen. O sea, no se solicita a los alumnos, como veremos, una reproducción exacta, sino se solicita a los alumnos que reproduzcan una imagen a partir de un audio, con lo cual una imagen exacta, aunque los resultados han sido sorprendentemente buenos, eh, no tendría ningún sentido porque eso lo único que genera es una expectación y una presión sobre el alumno que no es necesario. También se han seleccionado por el color, que fuesen colores fácilmente descriptibles, la posición, como hemos dicho, del retratado, la composición y hemos decidido que fuesen 10 retratos diferentes porque esta variedad permitía que aunque estuviesen trabajando los alumnos juntos, no tuviesen todos el mismo retrato sobre el que trabajar. Eso evitaba también estar mirando lo que hace el otro, que es algo habitual y sobre todo en el campo de las artes. Estos son algunos tanto el anterior como estos, son algunos de los retratos que se han elegido. Bueno, son todos, de hecho, a cada uno se les ha calificado, se les ha otorgado una letra, ¿vale? Para asociarla también a su audio y que no hubiese ningún tipo de referencia al nombre del autor o al año en el que estaban realizados. Estos son finalmente los que se han seleccionado, como veis, hay de distintas épocas, pero al final el fin último es un retrato frontal o en 3/4 de un individuo con un fondo bastante sencillo. Bueno, en cuanto al protocolo, lo que se pretendía era también unificar los criterios, ¿no? Ahora veremos ese protocolo. Sistematizar el proceso, ayudar al colaborador del audio, guiar al alumno y también generar una metodología docente funcional, porque encontrarnos un audio que cada uno escriba lo que quiera y ya está, a veces, que es lo que nos encontramos en la prueba piloto del año pasado, lo que dejaba era muy colgado muchas cuestiones fundamentales para llevar a cabo este retrato. Este sería, en resumidas cuentas, el protocolo. El protocolo explicaba qué función tenía el ejercicio, lo que se iba a encontrar tanto el narrador como el alumno que lo iba a encontrar. En la primera parte se recomendaba, luego cada uno, bueno, mm, también hemos seleccionado, ahora lo veremos, distintos tipos de personas para narrar los audios. Lo que se invitaba era pues, a analizar estos rostros y a analizar estos retratos de una manera sistemática para tratar de no olvidar ninguno de los elementos importantes, ¿no? Pues cómo son los ojos, cómo son las cejas, la boca, la nariz, el color, la barbilla, el color de la piel, qué vestimenta, qué posición, qué elementos externos, siempre sin mencionar quién era el autor, de qué época era ni nada que pudiese dar pistas más allá de lo que estábamos viendo, con lo cual al que grababa el audio se le daba este protocolo que continúa aquí y se le daba una imagen. De estas imágenes se ponían las 10 y en función de las personas que iban llegando iban seleccionando el que más atractivo les resultase para que se sintiesen también más cómodos. Una segunda parte del protocolo era ya una descripción más subjetiva en la que eran apreciaciones de, oye, pues yo creo que esto es del siglo XIX, pues yo creo que la gorguera que lleva tiene que ser del siglo XVI, XVII. Este tipo de cosas y qué contextos en qué contexto podían estar esta persona o qué les podía transmitir psicológicamente, porque también era importante. O sea, aparezco yo grabando, como podéis ver aquí, aparecen periodistas, aparecen profesores, aparecen becarios, aparecen trabajadores de la universidad y aparecen alumnos, porque era también importante saber, ya que estábamos profesionalizando esta metodología,
en qué punto era importante que la persona que describía estuviese más o menos asociadas a las artes, que esto es también algo que hay que tener en cuenta en los resultados. Era importante también que no se presentasen ellos, sino que era de manera anónima, aunque es verdad que algunos alumnos inevitablemente a mí me han reconocido la voz, a otros compañeros también, a algún alumno los han reconocido, que hubiese una cesión de derechos previa que ellos firmaban los narradores para poder utilizar estos audios, que se clasificasen el audio con la misma letra que tenía el retrato que elegían y luego hubiese una pequeña presentación del audio. El planteamiento del ejercicio resultó, era en clase, se le ha llamado o prueba de nivel, se le explicaba que era un proyecto de innovación docente, se le explicaba la funcionalidad que tenía, ¿vale? Y se les explicaba lo que se iban a encontrar. O sea, la utilización del audio tiene que ver también por cómo se relacionan ellos con el teléfono móvil y cómo se relacionan ellos ahora mismo con las nuevas tecnologías. Esto ya les resultaba atractivo de entrada, más con texto, porque también hice una prueba con texto y es verdad que la lectura o la manera de expresarse de los compañeros podía dificultar bastante trabajar a través del texto, ¿no? Entonces, a través del audio conectaba muy bien con los alumnos, les permitía aislarse y se les daba una serie de consejos. Se les dio no solo el protocolo, para que ellos supiesen más o menos eh, cómo habían o qué orden habían seguido a la hora de escribir estos retratos, ¿vale? Primero habían firmado un consentimiento de que iban a trabajar en un proyecto de innovación, que estas imágenes se podían utilizar, que se les iban a tomar fotos, estaban totalmente informados de esto, se les daba el protocolo y luego se les daban ciertos consejos específicos sobre cómo realizar el ejercicio. Porque una cosa que nos dimos cuenta es que escuchar el audio en sí solo no tiene sentido. Entonces se les recomendaba escucharlo 3 veces. Una primera vez son audios cortitos, una primera vez era escucharlo tal cual, una segunda vez ya tomando notas en función de ese protocolo que se les hacía y luego ya tomar notas con bocetos en función de primer audio, notas que he tomado a mano y luego ya ponernos a trabajar. Se les ha dado una media de 3 horas para trabajar, que consideramos que es suficiente. Las clases, normalmente nuestras clases son de 3 horas. Los que eran de hora y media se les recomendaba que podían seguir trabajando en casa 1 hora y media, pero que tampoco le diesen más tiempo porque al final es un ejercicio y no es una obra final, ¿no? Y también para unificar este criterio. Aquí tenemos cómo ellos accedían en su Canvas, en su aula virtual, a los audios. Como veis, era totalmente anónimo y la disposición o qué audio le tocaba a cada alumno era aleatorio. O sea, se empezaba por lista, al primero A, B, C, D, E, hasta que se acababa hasta la J y luego volvíamos a empezar para que fuese lo más aleatoriamente posible. Aquí tenéis, voy a poner que no se oye, pero bueno, los audios, las voces son distintas, se ha tratado tanto en los retratos como en las personas que emitían los audios que fuesen tanto hombres como mujeres, ¿vale? Bueno, para que hubiese mucho más diversidad y no fuese una única persona. Esto a lo mejor de cara a la próxima vez hay que replantearlo. Luego estuvieron realizando el trabajo en clase, que fue un ejercicio que interesó mucho. Además, se concentraron muchísimo al poder ponerse sus propios cascos, primero escuchando los audios y luego ya con la música que a ellos particularmente les inspiraba y se les permitió trabajar tanto digitalmente como manualmente, en función también de lo que ellos, con lo que se sintiesen más cómodos. Se puso en común los ejercicios, indicándoles cuál había sido el retrato y luego haciendo una comparativa con los resultados que, como veis, fueron bastante buenos. O sea, aquí hay que tener en cuenta una cosa, no se trataba de buscar la calidad, que es algo que les acompleja mucho, la calidad de, oye, mira qué bien dibujo, qué bien me ha salido, sino si ha entendido el audio. Y en ese sentido, prácticamente el 90% funcionó bien. O sea, les resultó muy interesante ver que aunque no dibujaban bien como ellos dicen, porque todavía están pues muchos en primero, en segundo y lo que entienden por dibujar bien y lo que luego es dibujar bien, bueno, ya sabemos que son cosas bien diferentes, pero sí que les sirvió de mucho el ver cómo atender y les permitía crear una obra muy similar
con las diferencias estilísticas evidentes e individuales, crearon una obra muy similar a la original. Y les gustó mucho también conocer a los artistas, porque a lo mejor eran obras no tan conocidas, comparar y ver que todos habían llegado, sobre todo los que habían prestado más atención, porque evidentemente con todo hay gente que no prestó tanta atención, pero ver cómo los resultados eran buenos para prácticamente todo el mundo. Las conclusiones. Consideramos que se han conseguido los objetivos, que era que prestasen atención y se diesen cuenta de lo importante que es prestar atención en cualquier ejercicio que hagan. En este caso ha sido a través del audio, aunque vamos a intentar implantar otro tipo de cosas de cara al año que viene, que van a ser las mejoras. También es verdad que habrá que mejorar no tanto el protocolo, pero sí que explicar mejor a los narradores que es importante seguir el protocolo, pues porque a algunos se les olvidaba escribir el color, o tan importante, sobre todo a las personas que no se dedican al campo del arte, a los narradores que no se dedican al campo del arte, eh, sistematizar un poco más el proceso, o sea, eh, y implantarlo al principio del curso, porque esto es verdad que se ha implantado después de Navidad, cuando los alumnos también están más cansados y a lo mejor tienen menos ganas. Entonces yo creo que esto implantarlo a principio de curso creo que puede ayudar al desarrollo y a esta capacidad de atención y que entiendan esta necesidad de atención a lo largo del curso. Y luego vemos las nuevas posibilidades, porque sí que hemos hecho alguna otra prueba piloto que ya comentaremos más adelante, que se integra también con esto y que sería un proceso para llegar aquí. O sea, a lo mejor partir de textos, a lo mejor hacer ejercicios respecto a los compañeros, como se hizo el año que viene, pero planteados desde otros puntos de vista. Muchas gracias y espero que os haya resultado interesante este proyecto. Estaré encantada de responder a vuestras preguntas.